del espacio de hoy es repasar algunas ideas claves, sobre todo para las personas que se pudieran acercar por primera vez, y luego siempre con este tono familiar y extendido que tenemos siempre, que sea un espacio de diálogo, de debate, de compartir. Yo he traído una aproximación hoy sencilla, muy basada en cómo yo me he acercado al pensamiento sistémico desde un lugar no académico, pero muy desde la experiencia profesional, y eso ha sido algo que para mí ha sido muy interesante, el poder experimentar el System Thinking directamente trabajando con las organizaciones, y desde esa experiencia vengo a hacer un pequeño resumen, una pequeña aproximación de cómo hacer esa comprensión del pensamiento sistémico. Entonces, para empezar y para ubicarnos, bueno, contaros un poco cómo va a transcurrir la sesión. Vamos a compartir diferentes herramientas, vamos a trabajar con Mentimeter para haceros algunas preguntas y compartir. Haré una presentación con algunos conceptos claves en el PowerPoint y luego trabajaremos en Miro. Haremos un trabajo compartido en Miro para reflexionar juntos y juntas. Y en medio de eso conversamos y hablamos de todo lo que queráis. Bien. Vale, pues si os parece, empezamos. Dame un segundo. Te comparto pantalla. Vale, pues lo primero que os pido son 3 preguntas que os vengan a la cabeza cuando pensáis en System Thinking. No busco una definición, no busco nada, simplemente si pensáis en pensamiento sistémico, System Thinking, ¿qué os viene a la cabeza? Para participar, he dejado el enlace en el chat y podéis entrar y escribir directamente, o si utilizáis el móvil, podéis capturar ahora el código QR desde la pantalla o entrar en menti.com en el móvil y poner el código de esta sesión. ¿Vale? Pero ya os digo, si estáis en el ordenador, igual es más fácil con el enlace del chat participar. ¿Bien? ¿Vale? Cualquier cosa me paráis o me decís. ¿De acuerdo? Ya estamos viendo algunos conceptos. Está vivo, integral, comprensión. Venga, ¿qué más? ¿Qué os viene a la cabeza? Vuelvo a poner el código por si alguien quiere hacerlo con el móvil. Vale. Venga, tenemos 5 ya. La complejidad, la interdependencia, organismo vivo, integral, comprensión, campo, redes de personas, entorno. Bien. Os doy unos segundos más para las personas que no habéis tenido todavía ocasión de participar. Recordad que está en el chat de enlace para entrar y aportar. Y si no, con el móvil. Guardaros esa ventana si la habéis abierto en el navegador o dejarlo abierto en el móvil, porque volveremos al Mentimeter para seguir aportando. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Ya tenemos una idea de todo. Cuando hablamos de este thinking, qué cosas nos vienen a la mente, ¿no? Y es interesante tenerlo en cuenta porque, claro, cada uno y cada una, y esto es algo que luego se va a repetir, ¿no? Que lo veremos en cada vez que hablemos de System Thinking, cómo cada uno y cada uno tenemos una percepción, unas ideas preconcebidas, unos modelos mentales sobre la realidad. Entonces, cuando hablemos hoy de System Thinking, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de complejidad, de integral, de relaciones, de comprensión, ¿no? Se van saliendo ahí más temas. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta y podéis tener una visión de qué pensamos cada uno y cada uno de los que estamos aquí cuando hablamos de esto. Muy bien. Ahora os hago otra pregunta. ¿Qué 2 preguntas os surgen? Vamos a compartir esta sesión para hablar de System Thinking, para repasar algunas de los marcos básicos, y lo que os pido es qué 2 preguntas os vienen a la cabeza sobre el System Thinking, ¿no? ¿Qué preguntas os hacéis? ¿Qué preguntas queréis resolver hoy? ¿Os gustaría resolver hoy? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, vuelvo a poner el enlace en el chat, ¿vale? Para que podáis contestar desde ahí.
os recordar que podéis hacerlo con los códigos en el móvil. ¿Qué dos preguntas os hacéis alrededor del System Thinking, de las que podamos conversar hoy? Decía que el objetivo no es responderlas todas ahora seguidas, pero sí tener una visión, sobrevolar sobre las preguntas y las dudas que este grupo tiene, ¿no?, sobre el tema, ¿no? ¿Cómo explicar llanamente su aplicación? ¿Cómo se gestiona en contextos complejos? ¿Cómo ser capaz de explicarlo en 2 minutos? Muy interesante. Pues me he cogido yo 2 horas para ver si explico algo. ¿Cómo puedo aplicar System Thinking en mi trabajo diario? ¿Cuál es el auto de partida, el reto? ¿Cuál es el peso de las relaciones? Priorizar unas y otras. ¿Cómo profundizar en el entendimiento y la práctica? ¿Por dónde empiezo a utilizarlo? Muy interesante. Que no tiene esa mirada System Thinking. ¿Cuándo se dan concluidas las relaciones de causalidad, ¿será? ¿Cómo avanzar en entender, conectar las distintas versiones del System Thinking? ¿Cómo implementar en una organización? ¿Qué etapas lo definen? Bien, si queréis alguna pregunta más, van a quedar aquí. Como os decía al principio, sentiros totalmente libres y con toda la confianza de aportar cuando queráis, corregirme cuando lo estiméis o añadir lo que penséis. O sea, no tengáis ningún reparo, esto es una conversación. Digamos que el hilo conductor es lo que yo traigo para exponer, pero corregir, añadir, complementar lo que queráis. Estamos en casa. Entonces, según vaya pasando la sesión, en cualquier caso, ya tenemos unas cuantas preguntas, ¿vale?, para tenerlas presentes e intentar responderlas en la sesión de hoy. Partamos con algún ejemplo sencillo de por dónde acercarnos al System Thinking. Había por aquí alguna pregunta de cómo explicar su aplicación y cómo aplicarlo en el trabajo diario. Hay algo aquí, ¿no? ¿Cómo aplicarlo en el trabajo diario? Y entonces yo os cuento un ejemplo, y ahora os pido consejo. Cuando fundamos Ideas Infinitas, allá por el 2012, una cosa así, yo ya venía de trabajar en creatividad, ¿no?, en creatividad para la innovación, acompañando equipos y organizaciones. Y entonces se daban situaciones cotidianas. Yo no sabía nada de System Thinking, pero sí experimentaba las consecuencias de la interdependencia, aunque no podía ponerle nombre, ¿no? Y entonces, para aplicar esto en un ejemplo cotidiano, yo os pongo una situación, ¿no? Una situación de una organización que piensa que su equipo no es creativo, quien te llama a ti, sea el Departamento de Recursos Humanos o la directora o el director o quien sea, te llama porque piensa que su equipo no es creativo. Ideas Infinitas es un referente en creatividad, y entonces esta organización que piensa que su equipo no es creativo porque no son proactivos, porque la gente no aporta ideas, entonces te llama Ideas Infinitas, ¿no? Y entonces lo que yo os pregunto, ¿no?, ¿qué opináis vosotras y vosotros? ¿Qué solución suele buscar una organización así? Si sois consultoras, si sois consultores, si estáis en situación similar, cuando alguien te llama, te dice, oiga, que mi equipo no es creativo, no proponen cosas, no aportan ideas en las reuniones. ¿Qué están buscando? ¿Qué busca esta empresa, esta organización? Os pido que pongáis ahí vuestras respuestas, igual que antes. ¿Vale? ¿Me he explicado bien? Si no me he explicado, por favor, decírmelo. Están buscando formación. ¿Qué más suelen buscar? ¿Qué piden? ¿Qué demandan? ¿Qué quieren que hagas tú como profesional, como consultor, como consultora? ¿O dónde creen ellos y ellas que está la solución a su problema? El bálsamo de Fierabras, que tienen que tomar sus empleados, pero ellos no. Que ayudes al equipo a incrementar la productividad. Buscan innovación. ¿Vale? Que no ha enfocado bien el reto, busca una solución de una manera que difícilmente la va a encontrar, una receta mágica, una solución externa, aumentar la implicación del equipo. Bien.
fuegos de campamento, reducir los conflictos y reducir la resistencia. ¿Vale? Es interesante porque busca eso, pero es interesante ver a través de qué lo busca, ¿no? Y sobre todo, cómo, y esto lo iremos viendo, ¿no? Cómo la manera en la que yo vea el problema va a condicionar el tipo de soluciones que voy a buscar, ¿no? Si os dais cuenta, en esta visión que estamos compartiendo se pone de manifiesto algo fundamental a la hora de acercarnos al pensamiento sistémico, y es entender que el pensamiento sistémico es un marco para mirar esa realidad. Y a veces no nos damos cuenta, cuando hablamos de que esto es un marco para mirar la realidad, es que si no lo estamos usando ya, es porque estamos usando otro marco para intentar comprender la realidad. Y ese marco que usamos suele ser una mirada, solemos utilizar una mirada, un marco que es muy lineal, ¿no? Vamos a ver si puedo compartir la presentación desde aquí, ¿vale? Es este marco lineal de causa y efecto. Mi equipo no es creativo, mi equipo no se está implicando, pues entonces que venga alguien y los haga creativos, ¿no? Esta idea de una solución mágica, una solución externa, ¿no? Y esta visión lineal de causa y efecto. No voy a entrar ahora en el histórico del análisis y la síntesis y demás, pero quiero que veáis cómo en cualquier ejemplo, seguramente que habéis experimentado, suceden este tipo de cosas. Alguien tiene un problema, establece consciente y conscientemente una causa y busca soluciones a ese problema, ¿no? En este caso, en este ejemplo que estamos compartiendo, la realidad sería así. Y esto es la experiencia que yo he ido viviendo durante estos años, básicamente es, tengo un equipo que no funciona, que no es proactivo, que no genera ideas, quiero que vengas, les des un curso, hagas algo, ¿no? Para que sean creativos. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando tú vienes como profesional durante ese tiempo en el que estás participando, en el que estás implicando, en el que estás haciendo al equipo trabajar, la gente tiene ideas, pero en cuanto desapareces, el equipo vuelve a estar igual. Una y otra vez, este intento lineal de encontrar soluciones en este marco. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué implica mirar de forma sistémica? ¿Cómo yo he experimentado la aplicación del pensamiento sistémico? ¿Cómo me ha ayudado a mirar de otra forma, ¿no? Yo venía, ya os digo, trabajando en creatividad durante muchos años, y cuando incorporo esta mirada sistémica, puedo empezar a describir el desarrollo de la creatividad como algo que emerge cuando se dan determinadas circunstancias. Por ejemplo, hago un resumen muy esquemático, ¿no? Yo digo, por mi experiencia, por el conocimiento, por la literatura alrededor de la creatividad, que un elemento fundamental para la creatividad es la motivación. Y la motivación te lleva a la acción, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando actúas, cuando entras en la práctica? Que consigues experiencia. Y cuando consigues experiencia, llegan los resultados. Y los resultados retroalimentan la motivación. Y cuando este ciclo virtuoso opera, lo que emerge de ahí, y esto es una forma muy simplificada de verlo, es la creatividad. Y esto podemos poner cualquier ejemplo si tocáis un instrumento musical o si hacéis una actividad artística. La motivación es la que te lleva a hacer. A lo mejor estás motivada por pintar y eso te lleva a apuntarte a un curso, a comprarte materiales, y cuando entras en acción empiezas a ganar experiencia, y cuando empiezas a pintar y a practicar y a aprender técnicas, vas mejorando tus resultados, y cuanto más pintas, mejor pintas, y cuanto mejor pintas, más te motivas, y cuanto más te motivas, más pintas. Y cuando ese círculo virtuoso opera, lo que emerge de ahí es tu creatividad. ¿Bien? Si nosotros empezamos a mirar la realidad de esta manera y empezamos a describir lo que antes eran simplemente eventos que sucedían como el resultado emergente de algo que está, de esta interdependencia, de esta interacción que está pasando por debajo, nuestra mirada sobre la organización, sobre sus problemas, es totalmente diferente, y las preguntas que nos podemos hacer es otra. Podemos traer aquí el caso de esta empresa que decíamos. Lo que estaba declarando esta organización es que la creatividad no emergía. Y claro, su visión es, la creatividad no sale porque las personas no son creativas. Si lo vemos de esta forma, las preguntas son diferentes. Oye, ¿hay motivación en este equipo para activar este ciclo?
oye, ¿cómo está organizada la acción? ¿Qué tipo de procesos, qué tipo de trabajo, de acciones, de actividades están implementando para generar esos resultados? ¿Hay experiencia y aprendizaje? ¿El equipo es capaz de aprender? ¿Tiene espacios para aprender de su propio trabajo? ¿Y hay manera de medir los resultados de una forma que retroalimenta el proceso? ¿No? ¿Y eso está implicando o no a la motivación? Entonces, si viéramos la realidad así, es fácil pensar que simplemente hacer un curso de formación sobre el concepto de creatividad ya sabemos de antemano que no va a funcionar. Porque el problema de este equipo no era conocer los principios de la creatividad. Los problemas, los obstáculos que están viviendo seguramente se estén moviendo en este círculo que, igual que puede ser virtuoso, como lo hemos descrito, puede convertirse en un círculo vicioso. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Qué veis? ¿Qué pensáis? ¿Qué... ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que echéis en falta? No, vamos, entiende que hay círculos que van hacia adelante y hay círculos que van hacia atrás, ¿no? O sea, hay impulsos, ¿no?, que van hacia adelante y que hacen que consigan los resultados, y hay otras, ¿no? Es eso de lo que estáis hablando, ¿no? Y que Claro. tenemos que saber entender la fuerza que va guiando eso que estamos haciendo, ¿no? Claro. Hablo fundamentalmente, con eso que decías, Monse, de realmente cómo nos acercamos a una organización o a la realidad que queramos analizar o que queramos explorar, ¿no? Si yo pienso que las cosas que me suceden son simplemente eventos que van surgiendo y me enfrento a ellos o como si fueran cosas aisladas que van sucediendo, ¿no?, puedo tropezar una y otra vez con las mismas cosas, sin aprender o sin saber de dónde vienen o sin poder anticipar lo que va a suceder. Pero si miro esa realidad y comprendo que lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo, eso que antes eran eventos aislados, si entiendo que son la consecuencia de algo que está operando por debajo, ¿no?, el nivel de profundidad de comprensión de esa realidad que estoy viviendo es mucho mayor, ¿no? Y mi capacidad para influir sobre ella también. ¿Sí? Sí. Ismael, ¿puedes poner otra Sí. vez la última slide? Muy bien, déjame un segundo, que hay un comentario aquí de Manuel en el chat. Dice, la dinámica generan resultados, habría que abordar las dinámicas para modificar los resultados. Fantástico, esa es un poco la idea. En vez de quedarnos e intentar cambiar solo los eventos, esos resultados que están pasando ahí, es cómo entendemos qué dinámicas las generan para intentar actuar allí, ¿no? Vuelvo a poner la presentación en este punto. Porque para mí había antes una pregunta que cómo se algo así, que cómo se aplica esto en la organización, ¿no? ¿Cuál es la metodología? Y yo creo que este gráfico lo resumen bastante bien, ¿no? Porque y esto es una cuestión de experiencia. Cuando llegas a la organización, realmente llegas porque los resultados no son los adecuados, ¿no? Los resultados no están siendo los que se esperan, y de la forma que suele resolver la organización estos problemas tampoco es efectiva, porque si no, no te llamarían, porque te están pagando un dinero por ti. Entonces, básicamente lo que en nuestra experiencia hacemos es intentar entender qué es lo que impide la acción, ¿no? Cuáles son esos obstáculos que limitan que las personas puedan hacer su trabajo y hacerlo de manera productiva y de manera no reconfortante, de manera que obtengan una recompensa por ello, ¿no?, además del dinero. Y esa recompensa es la motivación. Entonces, básicamente de lo que tratamos de hacer es por qué no están estos resultados, por qué no se están produciendo, cuáles son los obstáculos que limitan esa acción que permite a la gente tener la experiencia y poder automotivarse, y mirando, acercándonos a entender eso así, simplemente con este círculo básico, acercándonos a entender eso, podemos empezar a desgranar cuáles son los problemas subyacentes. Bien. ¿Alguna idea más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que
que os surja. Vale. Me parece muy interesante. Vamos siguiendo. Sí. Uy, ¿se me oye? Sí, bajito, pero se te oye. pero se te oye. Y me parece súper interesante. En Mimo trabajamos con un ciclo de procesos que igualmente la primera palanca que te mueva a la acción para nosotros es la información. Que tomes conciencia de que necesitas saber cuál es el reto que tienes que resolver para moverte, con lo cual al final se trata un poco de combinar esa. Y luego la segunda sería, para nosotros es en plan, bueno, si yo sé que me tengo que mover pero no tengo confianza en mis recursos, necesito formación. Entonces, cuando luego ya sé que puedo hacerlo, necesitaría compañeros de viaje. Entonces, cuando tengo el contexto adecuado para que todo se dé, entonces se dan los proyectos de cambio. Es un poco el mismo ciclo que es iterativo y que es, bueno, si está en el virtuoso, como decía la compañera, puede no serlo, pero implica básicamente otra manera de explicarlo, pero es parecido. Pero hay un elemento, bueno, Miguel. Para mí el reto es el primero que he formulado, es definir cuál es el problema. Y eso no siempre es fácil y además es que va cambiando, ¿no? Entonces, porque lo que acabas de formular es un proceso de acumulación, ¿no? Pues identifico el problema, identifico mi capacidad y si hay un gap entre mi capacidad y el problema, entonces me formo y luego identifico compañeros de viaje, es decir, formar un equipo que complemente mis debilidades para poder afrontar ese problema. La dificultad para mí es que si este problema no está bien definido, cambia deprisa, no te da tiempo a construir capacidad, no te da tiempo a construir equipo y entonces no puedes cerrar el círculo, ¿no? Y creo que hay otro elemento más en esa visión, y es cómo comprendo cuál es la estructura del problema, ¿no? O incluso cuál es la estructura del propio sistema que estamos creando, ¿no? Porque os pongo otro ejemplo real, ¿no? Ayer lo comentaba con Miguel. Una amiga me dice, voy a trabajar con una organización, una empresa, ¿no?, que está muy preocupada por la conciliación y por el cuidado del talento, porque está en un proceso de crecimiento rápido, ¿no? Y prevén que van a crecer más y quieren cuidar el talento porque ese talento va a ser fundamental para poder crecer. Necesitan que las personas que son responsables ahora no se vayan para sostener el crecimiento. ¿Por qué esto es un problema para ellos? Porque la gente se está yendo. Generan aproximadamente el 10% de la gente se quema y se va. Entonces, desde el punto de vista lineal, llaman a esta persona y le dicen, genera un departamento de talento que ayude a la organización a cuidar a sus personas. ¿Veis la visión lineal? ¿No? Desde el punto de vista sistémico, lo que estamos planteando es cómo esta organización opera, cómo este sistema que es la organización está operando para generar un 10% de abandono. ¿Se ve eso? Entonces, claro, ya en cuanto te haces esa pregunta, ya estás mirando de forma sistémica. En cuanto te preguntas las cosas así, ya miras de forma sistémica. Y entonces ya sabes que la respuesta no puede ser simplemente hacer un departamento de talento. Es qué cosas tenemos que cambiar en la estructura, en esa dinámica que decía Manuel antes, para que esta maquinaria que generamos no genere un 10% de abandono, genere el refuerzo del talento quedándose. Bien. Vale, pues continuamos. Nos habíamos planteado para esta sesión, decir, el reto era cómo hacer una sesión, antes decías, para explicar el pensamiento sistémico en 2 minutos, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, no sé si en 2 minutos, pero decíamos, hay 3 conceptos clave que nos van a ayudar a poder mirar de forma sistémica, a poder conversar o explorar de forma sistémica con nuestros clientes o con nuestros compañeros y compañeras, y que yo creo que con esos 3 conceptos podemos empezar a caminar pensando de forma sistémica y aplicándolos, ¿no? Entonces, hay 3 conceptos fundamentales. Voy a compartir la presentación para que se vean claramente. Bien, estábamos aquí, perdonad. ¿Vale? Perdona, que estamos aquí. ¿Vale? Estos 3 conceptos básicos que ya conocéis porque algunos ya aparecían y que nos van a ayudar a ver esto. El primer concepto es el de la interdependencia.
y para mí es una de las ideas clave porque además está totalmente vinculada con la complejidad que aparecía antes, ¿no? Vivimos en entornos complejos porque en los sistemas de los que formamos parte hay un alto nivel de interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como hay este nivel de interdependencia, es muy difícil entender o descubrir cuáles son las causas de los efectos que estamos padeciendo, las situaciones que padecemos, ¿no? Y en este nivel de interdependencia, si yo no puedo ver claramente cuáles son las causas de mis problemas, es posible que tampoco vea claramente cuáles van a ser las consecuencias de mis decisiones. Y eso es incertidumbre, porque no sé de dónde vienen los problemas y no sé qué va a pasar cuando me ponga a actuar, ¿no? Entonces, poder comprender este nivel, el poder describir esta interdependencia, ¿no? Es algo que nos permite el pensamiento sistémico, que nos va a ayudar a poder de alguna manera dar sentido a esa complejidad que nos rodea. Y esto lo decía Peter Senge, lo explicaba muy bien, ¿no? Decía, puede ser que tú no sepas nada de pensamiento sistémico, pero lo experimentas en las tripas, experimentas esta interdependencia, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, decir, todos formamos parte del sistema, y el sistema más cercano que todos y todas tenemos es nuestra familia, ¿no? Todos y todas tenemos una familia, y todos y todas queremos a nuestra familia. Y a pesar de querer a nuestra familia, a pesar de que nuestro propósito sea hacerlas felices, día a día les hacemos daño. Sin darnos cuenta muchas veces, sin querer, muchas veces porque ignoramos o no vemos o estamos ciegos y ciegas ante esa interdependencia. Cómo las decisiones que yo tomo, las acciones que emprendo, afectan a las personas que me rodean de una manera que yo no puedo prever, ¿no? ¿Bien? Hay un segundo, Ismael. Hay un ejemplo muy interesante también de interdependencia y familia que tiene que ver con la capacidad de cambio que tiene un sistema. Y es que cuanto mayor sea la interdependencia, más difícil es cambiarlo. Y el ejemplo de la familia viene muy bien para eso. El tipo de lazos que se establece el tipo de conexiones que se establece entre una familia, donde todo el mundo se conoce perfectamente, donde, bueno, pues eso, tienes las relaciones familiares, hace que si tú tienes que emprender un cambio, es decir, imagínate cambiar de ciudad o dejar a tu pareja por las cuestiones que sean, hay mucha presión para que eso suceda. Y las personas piensan muy bien. Belén, mi mujer, tenía una compañera que era de Beirut y entonces explicaba lo difícil que había sido para ella quitarse el velo por la presión familiar. Entonces, los sistemas que están altamente conectados son muy difíciles de cambiar porque unos elementos se controlan a otros, unos elementos controlan a otros. Sin embargo, los sistemas que son poco densos, que tienen poca interconexión, es muy fácil de cambiar porque no estás soportando la presión de los otros elementos del sistema, ¿no? Pues eso. Podemos conversar, pararnos en cualquier momento y aportar. No sé si tenéis experiencias de este tipo, si queréis comentarlas. Adelante, Leonora. Desde mi perspectiva, una de las dificultades mayores es precisamente la información y cómo procesamos la información. O sea, para alinearnos, si no somos uno, somos un colectivo, para alinearnos en cuál es la causa y qué producirá si no tomamos decisiones, es que cada persona interpreta el dato, que ni siquiera es un dato porque está manipulado, por supuesto, globalmente, interpretamos datos de una manera distinta, precisamente porque venimos de una tribu, cultural, familiar, etcétera, etcétera. Con lo cual, la primera palanca, que desde mi perspectiva es la información, o sea, compartir los datos de una manera participada. Al final, entonces, quizás el pensamiento sistémico también puede ayudar a que un equipo comparta los mismos inputs, pero participadamente, de la manera que por lo menos tenemos el mismo mapa en el cual reflexionar todas y todos juntos para ver si nos aclaramos en el reto, porque es que esto ya es bestial. No sé si yo creo que eso es muy interesante. No, yo creo que se entiende perfectamente, y corrígeme si no lo he entendido, porque a nosotros nos pasa constantemente y es una experiencia muy rica cuando la vivimos en las organizaciones. Como bien dice, si eres consciente de que cada persona está mirando la realidad desde su punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces es necesario construir esa visión compartida. Y algo que hemos experimentado una y otra vez es cuando las personas pueden
describir su realidad dentro de este marco sistémico, que a veces pasa por plasmarlo en un diagrama, luego haremos un pequeño diagrama juntos, ¿no? Pero pasa por compartir un diagrama, por compartir una conversación, ¿no? Lo primero que sucede en esos espacios es que aumenta el nivel de conciencia de las personas que participan, ¿no? Y hay varios elementos clave que van sucediendo, ¿no? Porque fíjate, todos tenemos esa visión, o sea, todos, lo decíamos antes, de forma instintiva tú vives los sistemas, ¿no? Y podemos describir los sistemas de la forma más básica como un conjunto de elementos interdependientes que buscan un propósito. ¿Qué ocurre? Que cuando a pesar de nuestros mejores esfuerzos no conseguimos el propósito, ¿a quién culpamos? ¿Dónde buscamos la solución? En lo más visible del sistema, que son los elementos, que son las personas. Entonces la culpa es tuya porque yo estoy dando todo lo que puedo. Y si esto no va bien, la culpa debe ser tuya porque yo estoy dando todo. Entonces, cuando aumentamos esa conciencia y entendemos que formamos parte de un sistema, empezamos a explorar más abajo. Y como decías, como cada persona ve la realidad desde un punto de vista, necesitamos maneras, lenguajes y espacios para poder construir una visión compartida, ¿no? Entonces, quizás eso, en esa complejidad, no recuerdo quién lo decía, ¿no? Pero no podemos, en una realidad tan compleja, nadie puede estar en posesión de la verdad absoluta. A la más que podemos aspirar es estar cada vez menos equivocados, un poco menos equivocados, ¿no? Y construir juntos esa verdad compartida, ¿no? Y esto lo permite. Yo creo que uno de los males endémicos de las organizaciones a la hora de tratar la información es la fragmentación de los objetivos. Pues crean departamentos y se le pone a cada departamento un objetivo, y entonces cuando hay que procesar la información es muy difícil construir una visión compartida porque estás forzando a los departamentos a competir, porque compiten en funciones y compiten en recursos. Y muchas veces cuando hemos llegado a la organización, antes de poder crear esa visión compartida de cuál es el problema, a qué cosa nos estamos enfrentando, hay que entender, o nos hemos visto obligados a entender, cómo el trabajo que hace uno, en lugar de contribuir al trabajo que hace el otro, compite con él, ¿no? Y entonces eso crea esa incapacidad para colaborar, esa incapacidad para decir, para ser lo suficientemente objetivos en una construcción compartida de dar sentido a lo que nos pasa, hace que unos estén en contra de otro y ni siquiera se pueda o se consiga generar esa dinámica. ¿No tenéis experiencias al respecto? Sí, Ángel comentaba aquí. Sí, hay una técnica que se viene utilizando desde finales de los 70 en Intel y que popularizó Google en relación con los objetivos, que se llamaba OKR, Objectives and Key Results, que hace justo lo contrario de lo que acaba de comentar Miguel, ¿no? De esa visión integral y no fragmentada de los objetivos de una organización y de cada una de las personas que componen esa organización, ¿no? Pero si vamos a una definición de objetivos tradicional, efectivamente yo coincido con lo que acaba de decir Miguel. Afortunadamente hay alternativas. Y esta se está haciendo muy popular a través en startups, a través del impulso que ha dado Google y también en entornos donde se practica agilidad en general, ¿no? Muy bien, gracias, Ángel. Pues fijaos entonces, si partiendo de esta idea, partiendo de la interdependencia como uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta para mirar de forma sistémica, pues lo que os compartimos es unas preguntas que os podéis hacer ante cualquier situación, ¿no? En una organización, en una situación compleja, para estar alerta y observar esa interdependencia, ¿no? Entonces nos podemos preguntar, bueno, ante esta situación, ¿quién más está involucrado? ¿No? Es decir, a ti te llama un departamento, te llama una organización, ya, pero este tema, esta situación, este problema que queremos abordar, ¿a quién más le afecta? ¿A quién más le importa? ¿A quién más tiene poder sobre esta situación, ¿no? Entonces, hacer esto, preguntarnos, explorar la interdependencia, es de alguna manera abrir nuestro marco espacial. Dejaste de estar centrado solamente en lo que tienes delante y empezar a intentar comprender, porque sabes que está conectado, intentar comprender con qué más está conectado. En principio con esos stakeholders, con otros elementos, con otras personas dentro del departamento, ¿no? Otra pregunta que os podéis hacer es esta: ¿en qué otros lugares impacta esta situación? Quien te llama por el dolor que le está causando esta situación a él. Pero esta situación que está produciendo este dolor aquí, ¿en qué otros lugares está impactando? ¿En qué otros lugares está causando otros resultados, ¿no? Entonces,
abrir esta mirada, con estas preguntas las podemos hacer. La siguiente tiene que ver con el momento de actuar. Si vas a actuar aquí, ¿en qué otros sitios va a haber cambio? Porque normalmente los equipos y las organizaciones están ciegos ante el contexto, están tan preocupados por sus objetivos, su problema, su situación, que no alcanzan a ver muchas veces, cuando toman esa decisión, en qué otros espacios esa decisión va a afectar. Y a veces se ve claramente, ¿no? Cuando un departamento o un equipo toma una decisión y alguien en otro departamento levanta la mano, o pone una queja, o pone una parada, o lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces tú oyes a los departamentos y lo que te responde la gente es decir, no, es que lo que pasa es que hay resistencia al cambio, es que la gente no quiere cambiar, o es que están todos muy cómodos. No, espérate, lo que pasa es que tus decisiones han hecho daño o han erosionado en otros lugares y por eso se levantan las voces. Pero si tú tu respuesta ante eso siempre son los otros que no quieren hacer nada, estás ciego ante esa interdependencia, ¿no? Un ejemplo trabajando aquí en el Reino Unido, el año pasado estuve trabajando aquí en un par de proyectos que intentaban sacar a un barrio entero en Newcastle y otro en Edimburgo de la pobreza. Y la aproximación, por ejemplo, en el trabajo con la vivienda social y con la vulnerabilidad, es garantizar la estabilidad económica. Se supone que garantizando la estabilidad económica de las familias son capaces de reinsertarse en el sistema. Entonces, una conversación con una de las líderes del proyecto, ella decía, sí, eso es cierto, pero uno de los factores fundamentales para conseguir eso es mejorar la autoestima de las personas. Y es muy interesante porque la respuesta de los servicios sociales o los servicios que están a los programas que hay para ayudar a las personas en esta situación de vulnerabilidad, hay muchos, pero el foco está en el empleo, en mejorar sus capacidades y sus competencias. Pero esta mujer ponía el foco en la autoestima, porque veía la red de conexiones y de dependencias que había entre que una persona tuviera la autoestima suficiente para enfrentarse a todos los problemas que había, para luego poder llegar a un momento de volver a emplearse y conseguir empleos estables. Eso, Miguel, eso podría cuadrar bastante con el punto al que llegó Ogarsi a la hora de acometer el cómo sacar a la gente que estaba en la calle viviendo. Y durante muchísimos años pues estuvo dando comidas, estuvo dando dinero, y al final, cuando preguntaron a la gente que estaba en la calle, dijeron, necesito primero un hogar, un techo para recuperar mi autoestima, volver a tener mis puntos de encuentro con mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cuadra bastante. Pero fijaos luego, es que es curioso, ¿no? Porque solo con un ejemplo como este, podemos ver esa interdependencia operar a todos los niveles, porque dices, sabemos que esto opera así, ¿no? Que en que una persona, una familia pueda salir adelante influyen todos estos elementos, ¿no? El acceso al empleo, la autoestima, todo esto. Pero quien tiene capacidad para actuar empieza a actuar, ¿no? Lo vimos en México trabajando con la Oficina Jesuita de Ayuda al Migrante, intentando ayudar a las personas que venían huyendo de la violencia extrema en Centroamérica, que querían quedarse a vivir en México, ¿no? Y la premisa era la misma. ¿Qué elementos influyen en que tú te puedas integrar en una sociedad que no es la tuya, ¿no? Y el empleo aparecía como un factor fundamental. El tener un hogar era otro. Pero ¿qué ocurre? Que las políticas y los apoyos de las organizaciones internacionales estaban basadas fundamentalmente en socorrer en el primer momento, en crear albergues. Y el dinero y los programas estaban hechos para crear albergues. Y un albergue, que es muy visible, que enseguida se ve, que enseguida la sociedad ve que estás haciendo algo, es un recurso para la primera atención. Uno no se puede integrar y hacer una vida en una sociedad viviendo en un albergue. Necesita un hogar. Pero como los recursos están volcados en generar albergues, no hay recursos para generar hogares. Y además, como los resultados que tienen que mostrar las entidades y lo que la sociedad está pidiendo es una respuesta a corto plazo, un albergue da respuesta a corto plazo. Enseguida la sociedad ve que la gente no está en la calle, está en un albergue. Pero cuanto más incides en esa solución, más te alejas de la solución verdadera de integrar a las personas, ¿no? Exacto. Yo creo que la parte interesante o al menos para mí la parte interesante de esto es que a mí siempre es como un freno, es como el freno de mano. Voy a hacer algo.
Y entonces digo, espera, antes de hacer algo, vamos a ver, entendiendo un poco cómo funciona la estructura del problema, ¿no? Preguntándonos por ese tipo de cosas, ¿no? ¿A quién está afectando esto? Porque cuando ya empiezas a saber a quién está afectando, la siguiente pregunta es de qué manera está afectando esto y por qué. Entonces empieza una exploración para ser conscientes de la dimensión que tiene nuestro problema o la dimensión que va a tener nuestra intervención. Y entonces a mí siempre me hace pensar, siempre me hace parar, echar el freno y decir, bueno, vamos a dedicar, aunque sean 5 minutos, a pensar con quién más estoy conectado en este problema antes de tomar decisiones que luego tienen consecuencias a veces no deseadas. Sí, Pedro, no sé si quieres decir algo. Vale. Fijaros, hablamos de System Thinking, hablamos de cómo nos aproximamos. Yo os decía, nosotros estamos experimentando el System Thinking cada día. Y es verdad que desde el punto de vista académico, si nos vamos a explorar las diferentes visiones, los diferentes marcos del pensamiento sistémico, hay mucho donde explorar. Pero al principio decías, ¿cómo voy a experimentar esto en el día a día y en las organizaciones? Con estas preguntas, acercándonos desde esta interdependencia, esto que decía Miguel, ¿no? Antes de actuar, pregúntate, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿No? ¿Qué es lo que hace que esto emerja? ¿no? Deja de ver las cosas como eventos aislados y pregúntate, ¿de dónde surge esto? ¿Qué está pasando para que esto emerja así? Yo recuerdo situaciones en los que te dicen, no, esto está pasando porque es que la gente no tiene ni idea. Descarta siempre ese tipo de afirmaciones, de no es que la gente no sabe. Si la gente está actuando de una manera, ¿no? Hay una razón para que actúen así. Lo que pasa es que a lo mejor no es visible de tu posición y te parece absurdo, ¿no? Russell Ackoff o Garayedaki contaba un ejemplo de Russell Ackoff trabajando en India con la Ford Foundation, creo que era, en un proyecto de planificación familiar, ¿no? Y el project manager le decía a Russell Ackoff, es que esta gente es totalmente irracional, ¿no? No hay manera de que se controlen, decía. Hay una mujer que ha tenido 27 hijos. Esto es una locura, ¿no? Los indios están locos. Dice, hacemos charlas de planificación familiar y les damos una radio para que vengan las charlas. Y después se van a su casa a seguir teniendo hijos escuchando música. Dice, y entonces Russell Ackoff le decía, dice, vamos a ver, dice, tú me estás diciendo que hay una señora que ha tenido 27 hijos, pero la media de natalidad, ¿no? en India es de 4,6 hijos. Entonces, pueden tener 27, pero tienen 4,6. Se están controlando. Lo que hay que tener en cuenta es que en ese momento en la India no había un sistema de pensiones, no había un sistema de protección del desempleo. La única manera que las familias tenían para asegurar su vejez era que sus hijos le cuidaran. Y para que te cuiden tus hijos en la vejez hace falta que tengas 3 hijos como mínimo y eso acaba haciendo una media de 4,6. Entonces, cuando puedes entender el contexto, ¿no? Te das cuenta que las decisiones que parecían irracionales desde una posición realmente no lo son. No es irracional, ¿no? No es irracional que la gente vaya a una charla para conseguir una radio. Eso tiene todo el sentido. Lo que es irracional es pensar que por dar una radio vas a cambiar el índice de natalidad de un país, ¿no? O vas a mejorar el sistema de cuidados en la vejez. ¿Se ve? Entonces eso es decir, pensar de forma sistémica es abrir la mirada y entender las estructuras, la interdependencia que genera los eventos y las acciones que vivimos en el día a día. Bien. Ángel nos recomendaba en el chat un libro, os dejo ahí que lo leáis. The Tipping Point. Pero a mí eso me parece interesante porque mi trabajo consiste en hacer el diagnóstico, ¿no? en investigar para entender qué sucede en la organización, cuál es el problema real. Y yo siempre empiezo por el mismo sitio. Siempre empiezo por observar detenidamente qué es lo que está sucediendo. Porque es exactamente lo que ha explicado Ismael. Es esta organización que es mucho más concreta que un país, por ejemplo, que una cultura o que todo lo que implica el índice de natalidad en la India. Una organización que es algo muy concreto, con un propósito muy concreto y una manera de operar muy concreta, está produciendo un resultado. Entonces, lo primero que yo hago es observar ese resultado, intentar observar la mayor dimensión posible. Porque lo que ya sé es que este resultado es la consecuencia de la estructura que tiene la organización. Entonces ya puedo ir a mirar esas estructuras, cómo se relacionan los departamentos, cómo está la cadena de mando, cómo es la estructura de poder, cómo son los incentivos. Toda esa estructura que ya sé
que está generando este resultado. Y puedo hacer como ingeniería inversa, se llama engineering, hago ingeniería inversa para entender la estructura desde los resultados. Pero también, estamos viendo también System Thinking como una forma de entender la realidad actual, pero también podría servirnos para prever la realidad futura. Que también puede servirnos para, desde ese entendimiento complejo, poder anticiparnos a cosas que puedan ocurrir en una organización, o lo habéis utilizado de esa manera también. Hay siempre un debate, siempre un debate sobre el futuro, ¿no? Sobre si se puede prever, si se puede forecast, si se puede pronosticar. Si se puede pronosticar o si se puede anticipar. Entonces, por definición, no hay nada que se pueda pronosticar. No hay certeza suficiente sobre nada para decir esto va a suceder así. Porque cada vez que intervenimos en el sistema, cambiamos el sistema. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, entramos en una organización y desarrollas una conversación o sin hacer nada, ¿no? Solamente creas un poco de consciencia, eso va transformando la organización. Se puede anticipar cuanto menos autonomía. Mis conclusiones a lo largo de 8 años trabajando es que cuanto menos autonomía tiene el sistema, más puedes anticipar. Cuanto menos autonomía tiene el sistema, más puedes anticipar, y cuanta más autonomía tiene el sistema, menos puedes anticipar. Es decir, que si vas al ejército y haces un análisis sistémico de los problemas que tiene ese batallón, lo que sea, no entiendo mucho de la jerarquía del ejército. Como la cadena de mando es férrea y es muy estricta, tú podrías decir, bueno, pues si das esta orden, puede bajar así por el sistema y puedes conseguir más o menos con esta variación, puedes conseguir los resultados que esperas. Porque las personas tienen muy poca autonomía dentro de una cadena de mando militar. Pero en una organización social, por ejemplo, mi mujer trabaja en Amnistía, donde las personas tienen mucha autonomía y es muy difícil que poder anticipar lo que va a suceder incluso mañana. Entonces, sí se puede, entendiendo la estructura del sistema, puedes anticipar qué tipo de resultados puede dar, pero cuanta más autonomía tengan los elementos del sistema y más interdependencia haya, menos fiable es esa anticipación. Puedes anticipar, bueno, comparto que nosotros hemos estado haciendo un trabajo muy pequeñito para el Ejército del Aire. Y claro, tú tienes mucho interés lo que estás comentando, ¿no? Porque si podemos anticipar, también podemos influir a través del entendimiento que nos proporciona el pensamiento del sistema, System Thinking, en lo que pueda ocurrir en una organización como el Ejército del Aire. Esa es la cuestión. La cuestión está en que siempre nos acercamos a un análisis. Y esto quizá ya sea muy técnico, pero yo creo que es parte de la conversación, ¿no, Ismael? Si me das permiso. Todo lo que sucede hoy, por ejemplo, un análisis con cualquier organización, incluida el Ejército del Aire, lo que estás intentando entender es cuál es la estructura actual que está dando los resultados actuales. Pero esa estructura actual depende del histórico, es una dependencia del camino. Se han ido tomando una serie de decisiones que estructuran ese departamento o esa parte del Ejército del Aire, y desempeña así no solo por la estructura actual, sino por todas las decisiones pasadas. Y algunas de las decisiones pasadas no se pueden revertir. Se han tomado, han creado estas consecuencias y esto es con lo que jugamos. Ahora, entendiendo esto, trayendo la gente adecuada para formular todo esto, lo que estás creando es esta visión compartida. Tenemos esta estructura, tenemos estas fuerzas que nos presionan, esta estructura genera estas dinámicas, y si nada cambia de aquí en adelante, deberían seguir generando estas mismas dinámicas. Ahora, si el objetivo que queremos conseguir está fuera de estas dinámicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese objetivo pueda ser real? Muy interesante, muchas gracias. Bien, continuamos. Disculpar que ha habido un momento que tenía un problema, es que he cambiado de ordenador hoy y estoy todavía superándolo. ¿Continuamos? Bien. Hablamos de 3 conceptos clave. Hemos visto la interdependencia. El otro concepto clave que va a ser fundamental y que ya ha aparecido de una manera o de otra es la retroalimentación, ¿no? Cada vez que hemos hablado o cuando yo señalaba
cómo lo que vivimos es la consecuencia de una estructura moviéndose por debajo, estamos hablando de retroalimentación, ¿no? Cuando las causas de nuestros problemas, ¿no? y sus consecuencias se conectan, se retroalimentan, ¿no? Ese movimiento, ese bucle, genera algo, un comportamiento que emerge o una propiedad que emerge, ¿no? Lo hemos visto antes con la creatividad, ¿no? Y para mí eso ha sido un cambio en mi marco de cómo explico, cómo trabajo la creatividad, de verla como algo lineal, ¿no? que puedes desarrollar simplemente, a verla como el resultado emergente de una estructura que puedes implementar, que puedes influir sobre ella o que puedes alimentar para que la creatividad emerja, ¿no? Entonces, si lo vemos así, es muy interesante porque cuando te aproximas a las organizaciones, tú puedes ir trabajando, eso decía Miguel antes, cómo describimos cómo la estructura está operando, y cuando en esa estructura, y luego lo haremos con el ejemplo, puedes empezar a descubrir estos bucles, evidentemente tú estás haciendo una descripción simplificada de la realidad. Intentas ver si la manera que tienes de comprender la realidad realmente se aproxima a esa situación. Y entonces tú dices, si esta estructura está operando así, lo que debería estar viendo, el resultado que debería estar viendo es este otro. Si yo describo la creatividad de esta manera, ¿no? y estoy viendo creatividad, el círculo que debe estar operando debe ser este, ¿no? Si modifico aquí, ¿qué espero ver allí, ¿no? ¿Qué otro resultado espero ver? ¿no? Y para preguntaros sobre la retroalimentación, para hacerla visible en vuestros procesos, en las organizaciones que estáis trabajando, podéis haceros estas preguntas, ¿no? Primero entender esto, ¿no? ¿Qué viene sucediendo? ¿Cuál es la tendencia? Si ya tengo claro que en una organización que sea un poco compleja, las cosas que aparecen no son eventos aislados, independientes, ¿no? ¿Cómo puedo abrir? Y fijaos, antes os decía que abrir es el marco espacial cuando hablamos de la interdependencia. Aquí podemos empezar a abrir el marco temporal, porque cuando me estoy preguntando qué viene sucediendo, estoy mirando hacia el pasado para descubrir las tendencias. ¿Esto viene pasando ya? Hablábamos antes de esa organización que va quemando un 10% de su gente, pero ¿ha empezado a hacerlo ahora? ¿Cuándo ha empezado a quemar a la gente? ¿Hay un momento clave en el que esto se activa? ¿O es algo que viene pasando desde siempre? ¿no? Una tendencia es eso, es lo que con la pregunta que viene justo después. ¿Existen patrones visibles? ¿no? Hay alguien que me dice, es que nuestras reuniones siempre acaban igual. Si nuestras reuniones siempre acaban igual, eso es un patrón. Si todos los meses vamos perdiendo ingresos, eso es un patrón. ¿no? Entonces, que podáis verlo. Y siempre que hay un patrón, hay una estructura debajo generándolo. Hay algo debajo que se está retroalimentando. Bien. Y otra pregunta que os podéis hacer es, si tomamos esta decisión, la que estáis planeando, la que la organización quiere hacer, ¿qué sucederá a corto, a medio y a largo plazo? ¿no? Normalmente en el día a día nos preguntamos por el corto plazo. Bueno, tomamos una decisión para que pase algo ahora, pero esa decisión que tomamos hoy, ¿qué efecto tendrá a medio y largo plazo? Si entendemos la interdependencia, si entendemos la retroalimentación, si activamos estos ciclos, ¿qué pensamos que va a pasar? ¿A qué escenarios pensáis que nos podemos enfrentar? Bien, con estas 3 preguntas podéis abrir ya este marco, ¿no? Bien, ¿alguna duda, algún comentario, algo que queráis añadir, algún ejemplo que hayáis experimentado? Bien, pues hablemos del último término y pasemos al ejemplo que vamos a hacer juntos y juntas, ¿no? Hemos hablado de la interdependencia, hemos hablado de la retroalimentación y nos falta un elemento fundamental, ¿no? La demora, ¿no? Porque tenemos, si lo veis en las organizaciones, en el día a día, tenemos una idea preconcebida y es que las cosas pasan una detrás de otra, inmediatamente. Si yo decido esto, tiene que pasar algo, ¿no? Y muchas veces hay la distancia que hay entre la acción y sus consecuencias o su impacto, ese tiempo, esa distancia en el tiempo hace que nos olvidemos muchas veces de que el evento que estamos viviendo, la consecuencia que estamos viviendo, es producto de una decisión que se tomó en el pasado, ¿no? Y muchas veces, como dice Peter Senge, ¿no? es esta idea de que los problemas de hoy son consecuencias de las acciones, de las decisiones que tomamos ayer. Pero a veces esas decisiones están tan lejos en el tiempo, ni siquiera las tomamos nosotros. Lo que vivimos hoy son el producto de las decisiones de otros que hoy emergen, que hoy surgen.
¿Bien? De la misma manera, muchas veces, si no comprendemos a qué ritmo se mueve nuestra realidad, nuestro sistema, es fácil que no seamos capaces de ver las consecuencias o el impacto de nuestras decisiones, porque las esperamos en un momento, pero esas decisiones, esas consecuencias no vienen hasta otro momento diferente, ¿no? Entonces, para poder abordar, para tener presente la demora en vuestros procesos, os podéis hacer estas preguntas, ¿no? La primera es, ¿la influencia de esta situación es inmediata o aparecerá en el futuro? Pensar cualquier cosa que tenga que ver. Antes Miguel decía que como los sistemas que son altamente interdependientes, ¿no? No son fáciles de cambiar, ¿no? Podemos influir sobre ellos y muchas veces el efecto de nuestras decisiones aparece en el futuro. Pensar cualquier decisión de tipo político, ¿no? Como decisiones que se están tomando hoy, que se tomaron en el pasado, tardan años en generar su resultado, ¿no? Otra cosa y otro punto que os va a ser muy útil para pensar de forma sistémica desde este punto de vista y entender la demora es comprender a qué velocidad se mueve esa situación, ¿no? Y esto lo hemos experimentado todas y todas, por ejemplo, cuando pensamos en cambiar las estructuras de la administración pública, ¿no? Cuando alguien habla, no, es que la administración es como un dinosaurio que se mueve muy lento, ¿no? Entender la velocidad a la que se mueven los sistemas nos puede ayudar a que las decisiones o las soluciones que queramos implementar, tenemos que implementarlas teniendo en cuenta el ritmo a que este sistema se mueve, ¿no? Bien. Y por último, otra pregunta que nos puede ayudar en este punto es, ¿cuánto tardarán, ¿no? Esto lo hemos dicho también, ¿cuánto tardarán las consecuencias en ser visibles? Cuando nos planteamos intervenir, cuando nos planteamos iniciar un proyecto o tomar una decisión, ¿cuánto pensamos que van a tardar en ser visibles estas consecuencias? ¿Cuándo las esperamos? ¿Cuándo las vamos a esperar? ¿Bien? Aquí os podemos hablar de... O sea, esto... Dos cosas. Hay una idea para mí muy provocadora, que es que el tiempo, hablando de sistemas, no existe. Lo que existe es el ritmo del sistema. Y esto hace referencia a lo que estaba hablando Ismael, ¿no? Nosotros llegamos allí, o cuando llegamos a una organización, llegamos a facturar por horas, por así decirlo, o nuestro trabajo, digamos, es por días, ¿no? Días trabajados. Entonces vamos allí, hacemos un presupuesto, para tu problema vamos a trabajar X días y esta es nuestra manera de medir el tiempo. Porque sabemos cómo somos de productivos y cuánto tiempo vamos a invertir por el dinero que hay disponible, cuánto tiempo vamos a invertir. El problema es que el ritmo al que funcionan las organizaciones casi nunca es como el nuestro. Cada uno tenemos nuestras presiones, pero es que luego dentro de la organización hay distintos ritmos dentro de los mismos equipos o dentro de las mismas personas o los mismos sistemas que interactúan. Entonces, entender y alinear esos distintos ritmos es una cosa bastante difícil. En Cruz Roja hicimos un proyecto muy interesante sobre la estrategia de formación y nos encontramos con eso, nos encontramos con, digamos, la oficina central era capaz de formular una estrategia, ponerla ahí para intentar implementarla, pero la organización donde tenía que implementarla, cada una iba a un ritmo distinto. Había asambleas que iban a gatas y hay otras que iban en Fórmula 1. Entonces, ¿cómo a los retos, por ejemplo, en el trabajo que nos enfrentamos nosotros es cómo identificamos un problema, lo estructuramos y empezamos a generar soluciones que funcionen a distintas velocidades para que las distintas partes de la organización puedan implementarla. Pues ahí están las dos cosas metidas. La idea de fondo del día de hoy es que para empezar a mirar de forma sistémica, para tenerlo presente, para iniciar conversaciones que abran esta mirada en los equipos y en las organizaciones, no hace falta una comprensión profunda de herramientas complejas del System Thinking. Lo fundamental es la mirada. Cómo miramos, cómo nos preguntamos sobre la realidad. Y nosotros empezamos al principio con los modelos de simulación, que eran altamente complejos y requerían un esfuerzo y una cantidad de horas de trabajo enormes. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que con los diagramas causales que hacemos y con las preguntas adecuadas, podemos llevar a los equipos y a las organizaciones a tener esa mirada sistémica para afrontar su complejidad, ¿no?
Entonces es un poco la idea de hoy. No hace falta manejar herramientas complejas para empezar a pensar con un marco sistémico, para empezar a mirar la realidad de forma sistémica. Con las preguntas que nos estamos haciendo, con estas reflexiones, ya estamos mirando de forma sistémica, ¿no? Hemos salido de ese marco que teníamos antes de lo lineal, de la causa y el efecto, que todavía nos persigue y está ahí, y ojo, para las situaciones sencillas es muy práctico y muy útil, pero cada vez que nos metemos en situaciones complejas necesitamos otra forma de mirar. Y ya constantemente podemos identificar a nuestro alrededor cómo las propuestas y las miradas siguen siendo lineales. Tengo este problema, dame una solución. Tengo este problema, tráeme un consultor. Tengo este problema, dame un curso. Y vosotros ya podéis mirar y decir, no, seguramente el problema está aquí, es mucho más profundo y tiene otras cosas que podemos explorar. Bien. Entonces, dicho esto, yo os propongo en este ecuador de la sesión, ¿no? Os comparto otra vez el Mentimeter. Igual que antes nos preguntamos sobre el System Thinking, después de lo que hemos compartido, con estos conceptos que hemos puesto sobre la mesa, con esta visión, ¿qué preguntas os surgen? Voy a poner otra vez el link en el chat. ¿Vale? ¿Qué preguntas os surgen? ¿Qué dudas? ¿Qué reflexiones? Recordad que podéis entrar también con el móvil. Y aquí sí las vamos abordando una a una. Si surgen, las podemos contestar Miguel y yo si tenemos una respuesta o podemos dar, o cualquiera que quiera compartir o quiera contestar. Estamos en familia para contestar. Voy a actualizar la página. A ver. Vale, tenemos aquí ya uno. Desde mi perspectiva, el reto es priorizar y reducir el número de inputs porque veo que hay riesgo de querer añadir 1000 causas al posible problema detectado. Esto es muy interesante porque yo creo, si lo he entendido bien, ¿no? Con esto comentáis y Miguel, interven cuando quieras, que claro, fijaros, esto para mí enlaza con la idea de que realmente los problemas de los que hablamos o los problemas que intentamos abordar no están aislados ahí, no están ahí aislados esperando a que tú los abordes. Realmente vivimos una realidad que está toda unida, que es una cosa sola. Nosotros cogemos una parcelita de esa realidad, llamamos problema, e intentamos actuar ahí. Digamos que sacamos ese parcelita de la realidad, lo sacamos fuera, intentamos solucionar y volver a meterlo en la realidad. Pero todo está conectado. Por eso, cuando dices ese riesgo de añadir 1000 causas a los posibles problemas, ¿no? En algún momento nosotros vamos a tener que poner una frontera a nuestro problema, ¿no? ¿Dónde dejamos de explorar? ¿De qué parte nos vamos a ocupar, ¿no? Y ese poner las fronteras va a ser algo fundamental, ¿no? Sí, eso es un concepto muy... es un concepto muy interesante, el de las fronteras, porque va a una parte, digamos, no sé si llamarlo la línea de flotación, pero el system thinking, el pensamiento sistémico, es este paradigma para entender los sistemas. Los sistemas no existen. Los sistemas es una proyección. No hay nada, a no ser que sean sistemas humanos hechos por el hombre, como por ejemplo un reloj, tiene unas fronteras muy determinadas. Habría que verlo, pero es un mecanismo que funciona solo encapsulado, ¿no? Es un sistema mecánico que funciona encapsulado. Pero los sistemas es una proyección que nosotros hacemos. Son siempre sistemas de interés. Entonces, cuando entramos en una organización, por ejemplo, a resolver un conflicto en el departamento de marketing, bueno, parece que es el departamento de marketing, pero empezamos a explorar y el problema a lo mejor se extiende más allá de las fronteras del departamento de marketing, aunque a nosotros nos llame el responsable de marketing, ¿no? Entonces, en esa primera exploración, en ese diagnóstico, en esa estructuración de un problema que no está bien estructurado, es donde se van poniendo las fronteras. Y es ahí donde las diferentes perspectivas ayudan a decir, bueno, esto sí tiene realmente importancia dentro de este problema y esto no. Y ahí se van poniendo las fronteras para al final priorizar, dejar exactamente lo que es importante. Muy bien. Paso a otra para que le demos una vuelta a todas. ¿Vale?
¿Se puede combinar System Thinking con otras metodologías como las ágiles? ¿Tú qué piensas, Miguel? Yo digo que sí. Yo digo que sí. El otro día, de hecho, hay gente que considera las metodologías ágiles como parte del pensamiento sistémico o como una de las ramas del pensamiento sistémico. Para mí las metodologías ágiles, el otro día me ofrecieron un trabajo de metodologías de Scrum Master y yo no tengo ni idea, pero decía que las metodologías ágiles se basan en el flujo y en el feedback. Ángel, tú sabes más de esto que nosotros. Sí, es que de hecho, sobre todo cuando se habla de escalado de metodologías ágiles, es decir, cuando se va a equipos muy grandes o cuando se quiere llevar a distintos ámbitos de la organización, metodologías ágiles tipo LES o SAFe hacen referencia a System Thinking como un componente clave para entender la complejidad de la organización y para poder abordar el reto de la transformación ágil. Aparece explícito, aparece elementos de SAFe, elementos de LES y aparece System Thinking. Otra cosa es como luego se explica cómo se llega a entender, pero desde luego forma parte de estas metodologías. O sea, yo creo que System Thinking tiene muchas disciplinas, cada unas son más blandas, otras son más duras, otras son combinaciones de ellas, ¿no? Pero nosotros empezamos en esto de System Thinking a través de la dinámica de sistemas y los diagramas causales como una parte de la dinámica de sistemas. Y nosotros nos quedamos con los diagramas causales porque ayudan a estructurar problemas que no están estructurados. Entonces, esta parte del diagnóstico que hace referencia a la estructuración, yo creo que es fundamental para las metodologías ágiles, sobre todo porque aquí se utiliza mucho en digital en el Reino Unido porque más enfocada a mantener el flujo y a mantener las tareas y a intentar entender las tareas y cómo se conectan entre ellas. Pero esta capacidad de diagnóstico yo creo que combina no solo con metodologías ágiles, sino con otras muchas, ¿no? Y luego yo creo que algo que ayuda a que eso combine es que ver el System Thinking como ese paradigma, como un marco para mirar la realidad, donde caben diferentes disciplinas, como decía Miguel, que abordan eso, ¿no? Entonces, dentro de eso, a nosotros nos cuesta mucho, y de hecho nunca lo hemos conseguido, es decir, llegar a una organización con una disciplina pura o con una metodología pura, ¿no? Porque cada organización tiene unos matices que nos hace que intentemos coger lo mejor de cada lugar. Dentro de nuestra experiencia, nuestro bagaje, qué herramientas de las que tenemos disponibles ayudan a solucionar este tipo de problemas, ¿no? Pero hay dos paradigmas interesantes dentro hay un libro muy interesante que se llama Paradigmas Sociológicos. Ahora lo pongo ahí en Miro, que habla hace una matriz, ¿no? Hace una matriz desde la parte más estructural a la fenomenología. Desde el estructuralismo funcional, por un lado, que dice que las estructuras son las que causan el comportamiento y las que condicionan lo que podemos hacer, y luego la fenomenología, que es la interacción subjetiva entre individuos, es la que genera el comportamiento emergente. Y luego, entre medias, como siempre, entre medias hay otras propuestas, como os lo diré después. No te enrolles demasiado, porque tengo poco tiempo. Que dice que las estructuras condicionan el comportamiento, que hace que los individuos se relacionen entre sí y vuelvan a crear estructuras que condicionan el comportamiento. Y yo me quedo ahí, me identifico ahí, porque para mí representa fielmente la realidad. Voy rápidamente por las preguntas para repasar. ¿Bien? ¿Se puede entender el System Thinking sin entender qué es la complejidad? ¿Qué pensáis o qué dices, Miguel? Si no hablo. Se puede utilizar el System Thinking sin profundizar en qué es la complejidad. Es decir, la complejidad tiene, yo creo, como yo me he acercado a la complejidad, tiene muchas vertientes que no necesariamente se utilizan desde el System Thinking. Las teorías de la complejidad, por ejemplo, la teoría de redes, la teoría de grafos, se acerca a la complejidad de una manera completamente distinta. Entonces,
se puede utilizar ramas del pensamiento sistémico simplemente para facilitar las conversaciones. El Soft System Methodology, la metodología de sistemas blandos, se basa simplemente en que las personas, a través de dibujos, expresen su percepción de la situación, crear una visión compartida, un diagnóstico compartido, y a partir de ahí empezar a identificar las estructuras y qué hay que cambiar. Para eso no hace falta profundizar o entender demasiado la complejidad. Es solamente cómo articular un problema complejo, cómo estructurar un problema complejo a través de facilitar conversaciones, ¿no? La respuesta corta sería sí. Se puede utilizar System Thinking sin entender la complejidad más allá de lo que sea necesario. Vale, vamos a la última. ¿No creéis que hasta en esto estamos aprendiendo la naturaleza, estamos tomando conciencia de la interdependencia, etcétera? Yo creo que para mí eso es clave, ¿no? Porque la naturaleza es pura interdependencia, ¿no? Sí, entonces y creo que somos parte de ella, ¿no? Entonces quiero decir que estamos como volviendo, ¿no? Vives en las organizaciones algo que está ahí, que ya estaba ahí y de lo que eras consciente, ¿no? De hecho, con los niños sucede que ellos son muy conscientes de esa interdependencia cuando vivimos todos los ciclos de la naturaleza, ¿no? Los ciclos del agua, los ciclos de las estaciones y cómo nuestras acciones influyen sobre eso, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y para mí, como os decía antes, ¿no? Algo de lo que más me satisface de los procesos en los que participamos es cómo entrar en contacto con el System Thinking para abordar los problemas o las situaciones de sus organizaciones hace que la consciencia de las personas que se ven impactadas por el proceso aumente. Y cuando aumenta tu consciencia, aumentan todas direcciones. No aumenta solo en la relación con el problema que tienes. Tu visión aumenta para todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, para mí es fundamental. Bien. Eva. Es que se me ha quedado como enganchado el tema. Cuando intervenimos desde el pensamiento sistémico, realmente tenemos que acotar los límites en algún momento. O sea, no tenemos toda la intervención desde todos los ámbitos posibles. Y ahí me he quedado como enganchada. O sea, realmente intervenir desde el pensamiento sistémico es también acotar. Sí, lo es. Creo que la diferencia es que el pensamiento sistémico te permite tener perspectiva, una perspectiva que no se tiene de otra manera, te permite tener perspectiva, entender por qué el sistema funciona como funciona, y luego tú te das la vuelta y dices, ¿y cuáles son mis capacidades? Ya sean recursos, ya sea equipo, ya sea lo que sea. ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer para cambiar el sistema en la dirección que quiero cambiarlo? Entonces, te da una comprensión, lo llaman los puntos de palanca, ¿no? Esos sitios donde puedes intervenir y puedes tener el máximo efecto. Pero te permite identificarlos. Entonces, en un problema grande te puedes decir, ok, esta es mi mejor baza para intervenir y tener el resultado que quiero obtener, en función de cómo va a impactar en el sistema y cuáles son mis capacidades. Entonces, esa perspectiva, yo creo que en nuestra experiencia es muy interesante, porque nosotros nos enfrentamos a problemas muy complejos. Estoy aquí en un proyecto de procesos de paz. Entonces, en procesos de paz la situación es muy compleja porque el entorno es coercitivo, que es completamente distinto a una organización o a todo esto que hablamos, porque en ese tipo de contextos las reglas no aplican, porque la violencia está por medio. Entonces, ¿cómo con una capacidad muy limitada de detener la violencia puedes hacer algo para intentar construir hacia un futuro? Porque nada en un contexto de violencia va a suceder en el corto plazo, ¿no? Entonces, Miguel, cuando estamos hablando de esa perspectiva que nos da el pensamiento sistémico, estamos hablando realmente de considerar un contexto más amplio, ¿no? O considerar realmente el contexto, que en muchas intervenciones más convencionales, que no son de pensamiento sistémico, el contexto como tal no se considera en sí.
Una de las ramas del pensamiento sistémico es la cibernética. La cibernética bebe de Maturana, de los conceptos de Maturana de antropoiesis y de acoplamiento estructural. Y el acoplamiento estructural es un concepto crítico porque dice que y esto viene de la vida, ¿no? Antes que se hablaba del pensamiento sistémico de la vida. Él viene a decir más o menos que los organismos se adaptan al entorno. Entonces, que los cambios en el entorno son los que provocan que el organismo evolucione para poder ser viable, para poder sobrevivir o para poder, lo que sea, ya se dejan otros límites. Entonces, el contexto, Eiko lo definía como aquello en lo que no se puede, no se puede controlar, ¿no? A veces se puede influir, pero no se puede controlar. Entonces, en esta estructuración de los problemas, el contexto está ahí, pero el contexto es lo que está fuera de las fronteras de lo que nosotros consideramos el problema. En una organización, el problema puede estar en el departamento de marketing y el contexto puede ser el resto de la organización. Entonces, esa capacidad, esa recursividad, esa capacidad de utilizar el mismo marco conceptual para problemas muy pequeños, problemas que pueden sucederte a ti o problemas muy grandes que pueden suceder en un país, es una de las fortalezas de este paradigma. Perdonar que vaya más rápido simplemente por sobrevolar estas dos preguntas que quedan y hacer en este ratito el ejemplo que queríamos practicar juntas. Bien, entonces, decíamos también esta reflexión, ¿no? Si no podemos predecir por qué la realidad cambia rápido, ¿cómo podemos establecer relaciones causa-efecto en esa misma realidad cambiante? No sé si entiendo bien la reflexión, pero realmente dices, cuando intentamos describir de forma sistémica una realidad, intentamos entender cuáles son las fuerzas que están operando y cómo lo están haciendo, cómo se va cambiando la realidad y cómo se estructura, ¿no? Entonces, si tenemos una idea de cómo este sistema se organiza, trabaja o funciona para conseguir el resultado que hace, que está consiguiendo ahora, nosotros, dice, claro, no podemos predecir el futuro, pero dice, si el sistema se está comportando así y no cambia, sí podemos establecer, oye, ¿cómo esperamos que se comporte en el futuro? Si en el futuro se comporta así, ratifica que el sistema se estructura como nosotros pensábamos. Si se comporta de otra manera, podemos aprender. Podemos aprender una y otra vez, ¿no? Como decía Otto Schalmer en la teoría U, podemos aprender del futuro según va emergiendo, ¿no? ¿Qué significa que el sistema no se comporte como esperamos se comporte de otra forma? ¿Qué estructura tendría que tener el sistema para dar ese resultado que estamos viendo? Y con esa retroalimentación aprendemos y aprendemos. Bueno, quería decir, Ismael, sí, porque bueno, la pregunta la he formulado yo porque el otro día leyendo el artículo, Miguel, tu artículo de la Escuela de Economía, y hoy has vuelto a sacar el tema de la imposibilidad de predecir, con la que yo estoy de acuerdo, pero entonces se me plantea que si no podemos predecir lo que va a pasar, como dice Ismael, en el futuro que pueda ser mañana, ¿no? ¿Cómo es posible entonces que podamos establecer esas relaciones? Si no podemos predecir para adelante, en el tiempo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos observar el pasado, el de ayer mismo, esas estructuras de las que habla? Porque igual, cuando vayamos a observar esas estructuras o a establecer esas relaciones de causa-efecto, ya hay otros elementos que han intervenido y han cambiado esa causalidad. Entonces, igual no la estamos inventando también. No sé si... Estás en la frontera de la física cuántica, de ver las causas como partículas o como ondas. Exactamente. Pero es así. Pero para mí eso tiene relación con el tipo de comportamiento dominante de la situación. Por ejemplo, ahora Rusia acaba de invadir Ucrania y entramos en una estructura donde si esa estructura es un círculo virtuoso, un círculo vicioso, es decir, en términos de dinámica de sistemas y diagramas causales, un ciclo de retroalimentación positivo que crece exponencialmente o decrece exponencialmente, eso es lo que hace que las cosas cambien muy deprisa. Entonces, eso, si lo proyectas en el comportamiento del sistema, lo que hace es que colapse. Puede colapsar o puede crecer exponencialmente hasta que los recursos se acaben y colapsen. Y eso es lo que nos hace tener la sensación de que las cosas cambian muy deprisa. El problema en estas situaciones es que nosotros no solemos ver esos sistemas más estables que hacen que a veces
cambie la dinámica y dominen esos bucles. Cuando eso sucede, por un lado los sistemas colapsan y hay otro tipo de comportamiento que son los equilibrios inestables, que también hay esas situaciones. Las burbujas inmobiliarias, las burbujas económicas, son cuando el sistema pasa por equilibrios inestables, porque después el sistema vuelve a más o menos estabilizarse. Y luego hay otros equilibrios estables, que es la religión, por ejemplo. La religión está en un equilibrio estable porque cambia muy poco. Es un sistema de creencias, de valores, de modelos mentales, que al final forma un sistema hiperestable que no consigue cambiar. Entonces, hay distintas dinámicas para distintas estructuras, pero generalmente cuando cambian tan deprisa, o están en una fase de cambio para un equilibrio inestable o un equilibrio estable, o están a punto de colapsar. Ya veremos lo que nos depara lo de Rusia. Bueno, sigo la última. ¿Es el System Thinking sobre todo una herramienta del diagnóstico del problema desde una perspectiva amplia? Yo creo que no es solo una herramienta del diagnóstico del problema. Yo creo que es una manera de mirar todo lo que va sucediendo, ¿no? Porque también es una manera de mirar las soluciones que implementas, ¿no? Y cómo vas también, esto que decía antes Paca, de cómo me pregunto sobre el futuro que va a emerger, ¿no? Algo que permite el System Thinking, incluso desde estos diagramas que nosotros utilizamos, es generar escenarios de futuro, ¿no? Si esta estructura se comporta así, ¿qué esperamos que suceda? Y si se comportara de otra manera, ¿qué tendría que suceder? Y si yo puedo generar esos escenarios del futuro, esas proyecciones hacia el futuro, puedo ir después viendo el futuro que emerge y descubrir cuál de esos escenarios está emergiendo, ¿no? Entonces yo creo que el System Thinking nos sirve en todas las dimensiones, ¿no? de nuestra intervención en la realidad. Bien. Por no enrollarnos, paso una más, ¿vale? No hay más preguntas. Fantástico. Muy bien, pues en esta última parte que nos queda, la idea es que experimentamos juntos y juntas un trabajo compartido. Entonces, voy a poner en el chat un enlace de Miro, donde sabéis que es una herramienta que solemos utilizar, ¿no? Y creo que es familiar para vosotros y para vosotras. Tenéis ahí el enlace y os pido, por favor, que pinchéis y entréis. Gracias, Ángel. Hasta pronto. Que entremos en este Miro que estoy compartiendo. Yo creo que ya podéis ver la pantalla. Tenéis ahí el enlace. Y entonces la idea sería, con todo lo que hemos visto, con estas preguntas que nos hacemos, cómo afrontamos con un equipo, por ejemplo, la exploración de un tema, de un problema, de una realidad, ¿no? Aquí os he puesto un problema que seguramente os habéis enfrentado en muchas organizaciones y que vivimos en el día a día, ¿no? Como puede ser la sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos explorar este tema de una manera sistémica? Pues lo primero que nos preguntamos nosotros es, bien, reunimos a un equipo de personas en la organización o donde sea, y lo que os pregunto es, bajo vuestra experiencia, con vuestra vivencia en las organizaciones, vuestra vivencia personal, ¿qué pensáis que causa la sobrecarga de trabajo? Os invito a que cojáis un post-it, ya sabéis cómo funciona, y si no, simplemente lleguéis aquí, seleccionáis un post-it, hacéis doble clic y podéis escribir. Y luego lo podéis mover, acercarlo aquí a la sobrecarga. ¿Qué causa, bajo vuestra experiencia, la sobrecarga de trabajo? Si alguien no pudiera entrar, tiene problemas o dificultades para entrar, simplemente puede ponerlo, si quiere, su aportación en el chat o decirla de viva voz y la ponemos en este panel. Venga. ¿Qué causa la sobrecarga? Venga, un minutito. Miguel, ¿vale? Ismael, me está diciendo Leonora que le ha expulsado el programa y que si la puedes dejar entrar... A ver.
Dice que tiene problema con la tablet y el link dice que no puede entrar en Miro. A mí me pasa lo mismo en Miro. De hecho, yo... En Miro, vale. Sí, lo ponéis en el chat y yo lo cojo de aquí si queréis. Venga, sí. Pues Eleonora, si vuelve a entrar en el enlace debe poder entrar porque no tenemos sala de espera en este momento. Dice que tiene problema con la tableta. Vale. Sí. A ver, aquí hay un comentario que voy a ver si puedo coger, pero no me deja. Ahora. Vale, cargas de trabajo inadecuadas, lo voy a poner en un post-it. Vale. Vale, quito este de aquí, lo he puesto en el post-it, carga de trabajo inadecuada. Mirad, con estos vamos a hacer mismo, pero yo creo que podemos trabajar aquí. Miguel, tú estás cogiendo... Vale. Lo de Marta lo estás cogiendo, ¿verdad? Ahora mismo. Vale. Paca pone falta de delegación también. Vale. Recursos humanos insuficientes. Muy bien. Mirad, con esto tenemos para empezar. ¿De acuerdo? Miguel las está agrupando. Entonces le damos unos segundos. Si queréis poner alguno más que estéis escribiendo. Mira, recursos humanos insuficientes y falta de personal los pongo juntos. Vale, Miguel los va ordenando, pero fijaos, nosotros decir, vale, estamos mirando de forma sistémica, entonces no, para empezar, no partimos de una sola causa, ¿no? Pero fijaos los discursos que escucharíamos en una organización, ¿no? Es que no puedo hacer nada porque estoy sobrecargado. ¿Por qué estoy sobrecargado? No, porque mi jefe no prioriza, ¿no? Nosotros primero preguntarnos qué causas, ¿no? ¿Qué causa esta sobrecarga? ¿Qué me decías? Que te perdíamos. Perdón, no sé qué debe ser. Lo que decíamos, intentamos comprender juntas desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, de esta realidad, cuáles son esas causas que tiene este problema. ¿Vale? Entonces, si tenemos estas ya, con estas causas que tenemos aquí, bien, la siguiente pregunta sería, bien, con nuestra experiencia estamos diciendo que estas son las causas de la sobrecarga. Y ahora os pregunto, y nos vamos al lado derecho de la imagen, estos post-it morados. Con vuestra experiencia, con vuestro bagaje, ¿qué consecuencias tiene para un equipo que la sobrecarga se extienda en el tiempo? Que sea un patrón, como decíamos antes, ¿no? Que se retroalimente. ¿Qué pasa cuando un equipo se ve expuesto a lo largo del tiempo a la sobrecarga? ¿Qué efectos tiene sobre ese equipo? Sobre la organización, ¿qué genera? Venga, vamos allá, cogemos los post-it morados o como decíamos, o como hemos hecho antes, escribimos en el chat, si no podéis. ¿Vale? Acá decía estrés, yo lo había puesto por aquí también. El estrés. Vale, está repetido por aquí, lo ponemos juntos. ¿Vale? Venga, unos segundos más. Abandono de la responsabilidad. Cojo este abandono de la responsabilidad y lo pongo yo directamente. Tú ves agrupando, Miguel, si quieres. Yo voy poniendo lo que queda en el chat. Mal clima laboral. Venga, os dejo poner la última, la que estáis escribiendo. Falta de admiración por los líderes. Bien, entonces fijaos, mientras Miguel termina de agrupar, ahora, si te parece, Miguel, sobrevolamos todo lo que hay.
Y lo que nosotros podemos empezar a hacer sin saber hacer diagramas causales, sin tener un alto conocimiento, es si nosotros entendemos que mirando de forma sistémica esta realidad, algo está retroalimentando que esto suceda, ¿no? Entonces, ¿cómo intentamos? Decía Miguel al principio, los sistemas no existen en la realidad, ¿no? Lo que estamos haciendo es lo que llamamos un sistema de interés. Estamos mirando una realidad de una organización donde están pasando cosas e intentamos explicar, ¿no? O describir cómo creemos que esto puede estar sucediendo, qué fuerzas operan aquí para que esto suceda. Y entonces lo que decimos es, en una situación compleja donde hay un alto grado de interdependencia, donde vemos cosas que están emergiendo y se mantienen en el tiempo, decimos algo lo está generando, algo lo está alimentando. Y entonces seguramente en esa complejidad alguna de las causas, ¿no? Y alguno de estos efectos seguramente estén retroalimentando las causas. Y lo que buscamos ahora es ver si hay conexiones, ¿no? Entonces, si quieres, Miguel, sobrevuelas un momento e intentamos, lo que vamos a ver es si juntos podemos encontrar si alguno de estos efectos creemos que puede retroalimentar alguna de las causas que están generando esta sobrecarga. O sea, aquí en las causas, falta de personal, recursos humanos insuficientes, falta de comunicación, mala asignación de tareas o procesos ineficaces, falta de autonomía, micromanagement, falta de prioridad y cargas de trabajo inadecuadas, que yo creo que tiene que ver con la planificación y demás. Y luego estas cosas están agrupadas aquí consecuencias, digamos, personales o en los individuos como el burnout, el colapso, la frustración, cinismo, desmotivación, pérdida de compromiso, consecuencias en la vida personal, bucles de frustración y resultados en la productividad y en los procesos, errores, malos resultados, descenso de la productividad, abandono de la responsabilidad y estrés, desmotivación del malo, que esto todo podría venir por aquí, y conflictos y falta de admiración por los líderes. Entonces, una de las cosas interesantes es si esto es lo que provoca la sobrecarga de trabajo y nosotros llegamos a una organización, esos son los síntomas. Estos son los síntomas que cuando hablamos con los equipos, generalmente los managers se centran en la falta de productividad. Es que cometen muchos errores, es que tengo malos resultados o tenemos que dar respuesta pero no estamos innovando porque no innovamos. Esto es los requerimientos que nos hacen los líderes en la experiencia y cuando vamos a los equipos hablan de esto o sienten esto, ¿no? Y para mí lo interesante es cómo esto afecta, por ejemplo, a la productividad y cómo la productividad o los errores o los malos resultados afectan a esto, afectan a la falta de autonomía. ¿Qué creéis que pasa si, por ejemplo, estás gestionando un equipo que está dando malos resultados y que no está comprometido y que tienes que estar encima de los miembros del equipo porque no están desempeñando como tienen que desempeñar? Yo creo que esto es una de las consecuencias, la falta de autonomía. Entonces, yo lo formulo así, por ejemplo, a ver qué os parece. Imaginaos que los malos, cuanta más falta de autonomía, la falta de autonomía afecta a la desmotivación, por ejemplo. Afecta, si yo se supone que soy un profesional que estoy ocupando un puesto, pero tú estás diciéndome qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y en cuánto tiempo lo tengo que hacer, al final esa falta de autonomía me producirá desmotivación, lo que me producirá malos resultados y lo que reforzará la falta de autonomía, porque mi jefe creerá que estoy dando malos resultados porque no soy un buen profesional. ¿Tiene esto sentido? Yo lo conectaría a algo como esto. La falta de autonomía afecta a la desmotivación a los malos resultados y los malos resultados vuelve a afectar a la falta de autonomía. Pero sí, quien quiera que abra el micro y comente, A mí me ha surgido una duda ahora que veo a Miguel estableciendo las relaciones causales. Cuando vais a una organización,
esas relaciones causales las establecéis vosotros? ¿El sentido ese se lo dais vosotros o cómo lo hacéis de manera participada con las personas de la organización? Nosotros, digamos que las personas no están acostumbradas a traducir esto. Tienes que tener una cierta práctica para hacerlo bien. Pero las personas te cuentan su historia. Entonces nosotros escuchamos, ¿no? Y escuchamos las historias. No, es que mi jefe no me deja hacer esto. Se supone que... Y este ejemplo lo hemos visto un montón de veces. Me acuerdo de una organización hace muchos años que decía, es que yo puedo automatizar este proceso. Yo necesito un día para automatizar el proceso, pero mi jefa viene y como tenemos que entregar algo, me dice que ahora lo haga así y ya cuando tengamos tiempo lo hacemos. Pero eso nunca sucedía. Y dice, y estoy harto de tener que hacer trabajo manual porque este proceso es absurdo, se puede automatizar y al final no quiero hacer nada, solo hago lo que me pide. Entonces, en esa historia, nosotros lo que intentamos hacer es entendiendo la estructura, entendiendo cómo, por ejemplo, funciona la sobrecarga y la autonomía, la falta de autonomía, intentamos, digamos, destripar esa historia para empezar a generar los elementos y las conexiones. Pero el siguiente punto es, oye, esto es lo que nosotros hemos entendido. Lo ponemos delante del equipo, ¿esto se comporta así o no se comporta así? Y es el equipo el que valida o no valida si esto es así. O te dice, no, eso no es tan relevante como lo contamos, eso no es así, esto pasa así. Entonces, aunque nosotros hacemos traducir la historia a esta relación, es el equipo el que valida si eso es así o no es así. Y es interesante cuando la mirada se va enriqueciendo, ¿no? Y aquí podemos ver mil cosas, ¿no? Porque dices, bueno, es que la sobrecarga va generando esa desmotivación, ¿no? Que la teníamos aquí. Y activa ese ciclo que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, pero podéis ver que, y os invito a que según estamos explorando, juguéis, ¿sabéis cómo se conectan las flechas? Seleccionáis un POSIT y tiráis una flecha desde un circulito de estos circulitos azules, tiráis una flecha hasta otro elemento. Os invito a que exploréis qué pensáis vosotros que pasa, porque, por ejemplo, fijaros, yo tengo aquí, dices, si, por ejemplo, los recursos insuficientes o la falta de comunicación o la falta de prioridad, si decimos que la falta de prioridad genera sobrecarga, yo pienso, oye, espérate, la sobrecarga está generando conflictos y esos conflictos seguramente estén generando errores. Y esos errores, conociendo lo que sucede en las organizaciones, esos errores seguramente lo que están generando es que tú tengas que volver a hacer el trabajo porque lo has hecho mal. Y entonces, si tienes que volver a hacer el mismo trabajo 2 veces, eso seguramente va a generar, y corregirme si no lo veis así, va a generar presión por los resultados. Porque tú tenías un tiempo para hacer las cosas, tenías unos recursos, y entonces esa presión por los resultados seguramente va a afectar a esa falta de prioridad. ¿Por qué? Porque todo es importante. ¿Veis? Entonces, la idea es decir, oye, así es como entendemos con la experiencia y con lo que estáis contando que esto se comporta. Y si eso se comporta así, ya estamos viendo, si el grupo valida que esto está pasando así, ya estamos viendo, pues esto que decíamos con la complejidad de la interdependencia, que ya no puedes, en una situación compleja no hay una causa única que genere un efecto único, sino que hay múltiples causas que no solo generan esos efectos, sino que el efecto hace que se retroalimente la causa. Entonces, si tú estás viviendo sobrecargas, si estás viviendo ese tipo de conflictos, es posible que algo así esté operando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de forma lineal intentas buscar soluciones aquí. Y entonces, ¿qué haces? No, vamos a mediar los conflictos. No, vamos a presionar a la gente, o vamos a hacer una evaluación de los errores para que no se cometan los errores más, ¿vale? Pero si esto está operando, trabajar solo en este punto seguramente no genere soluciones. O, por ejemplo, decís, la sobrecarga de trabajo genera estrés. ¿Cuántas iniciativas habéis visto en las organizaciones que intentan paliar el estrés? Desde el Departamento de Recursos Humanos se intenta hacer acompañamiento, hacer coaching o hacer cursos de mindfulness, pensando que el estrés es algo aislado que se puede arreglar dándole a la gente elementos para meditar. Pero como el estrés no está aislado, la gente puede no saber de visión sistémica, pero sabe perfectamente que este curso de mindfulness no le va a solucionar el problema. Le puede relajar ese día, pero el problema sí que hay en cuanto salga de la clase.
¿Y entonces qué suele generar ese estrés? Cinismo. Esa acción, quizás el estrés no lo genera, pero esa acción de intentar arreglar con un curso, esa acción bien intencionada, de intentar solucionar el estrés, lo que genera es cinismo. Dice, con todo lo que tengo que hacer, me ponen a hacer un curso, me ponen a hacer esta tontería o lo que sea, no lo que quieran decir. Y entonces, ¿qué genera? Pues sobrecarga. No el cinismo en sí, perdón, que lo estoy conectando aquí. Es, yo tenía que hacer un montón de cosas, me dicen que vaya a esta sesión para aprender a relajarme y el trabajo se me acumula. ¿Se ve esta idea? Pero entonces, yo haría una pregunta entonces. Imaginaos que os enfrentáis a este problema. Os enfrentáis al problema de hay un equipo donde la sobrecarga de trabajo está generando todo esto. Básicamente, vosotros estáis presionados por los errores y los malos resultados, ¿no? Y presionáis por estos resultados. Y estáis en la posición de management. O sea, vosotros tenéis que resolver este problema. ¿Dónde intervendríais? No hay una respuesta correcta, pero por explorar. Yo la verdad es que si este problema lo primero que hago es generar foros de comunicación, que al final, porque lo que vosotros estáis es con una escucha activa ante un equipo, no viciados, eso es verdad, venís con una perspectiva desde fuera, pero que al final todo esto también, la base es una falta de comunicación. Para mí, en general. Uh-huh. ¿Y dónde emplearías este foro de comunicación? Pues por un lado, primero haría una puesta en común a lo mejor por parte de los empleados. En otro foro independiente por parte de los líderes. Y luego ya la batalla campal de ponerse... de confrontarlo, ¿no? De confrontarlo y de este ejercicio que estáis haciendo vosotros que se hiciera con el equipo, independientemente que haya un consultor externo, ¿no? Que lo conduzca o que lo facilite, pero que el foro de todo es, pues eso, trabajadores que... Silencio, al final es... El silencio mata, pero eso hables de empresa o hables de familia o hables de lo que sea. Y si... ¿Qué esperas conseguir? Imagínate que montas este foro y inicias una serie de conversaciones con los empleados y otra serie de conversaciones con los líderes. ¿Cómo esta serie de conversaciones interactúan con el problema tal y como lo hemos identificado? ¿Qué trabajarías con los líderes en este foro de conversación para resolver qué de lo que hemos puesto aquí? Ya es un ejemplo, es una simplificación. Pero porque la comunicación es vital, completamente de acuerdo contigo, pero si eres una consultora o eres un manager o una manager que tiene que dar resultados porque el problema es la presión por los resultados, ¿cómo articulas esto que es una intervención a medio plazo para resolver un problema a corto plazo, que es la presión de los resultados? Cualquiera puede comentar, no es un examen para Marta, cualquiera que quiera. Gracias. Hombre, por de pronto priorizando. Dentro de lo que salga hay que priorizar. Ok, entonces ¿vale? Esto iría por aquí. ¿Alguna otra idea? Claro, es que desde mi perspectiva con esto, que me parece vital, consigues el primer paso en mi cabeza, que es informar, o sea, que es visualizar, vale, tenemos un problema porque los líderes ven una cosa y los demás ven otra, no corresponde. Y habrá posible conflicto si no lo lideramos bien de, hostia, aquí no estáis viendo dónde está el problema. Vale, pero ese es el primer paso. Vale, tenemos un problema. A partir de allí, desde mi perspectiva, y era yo la que he hecho la primera pregunta, en plan, el riesgo de poner dentro de ese sistema 1000 post-it más, en plan, la silla es incómoda, la luz no es la correcta, el compañero no comunica bien, o sea, 40 cosas puedes hacer y puedes hacer un sistema cada persona que luego como interactúa con todos los demás sistemas. O sea, al final lo puedes complejizar y las flechas te pueden dar para... es que la habilidad de la persona, entiendo, nos hacen falta los hermanos Pantaleón para hacer las flechas bien, porque aquí puedes poner 40.000 causas y consecuencias y todos entrelazados y te sale fenomenal. Pero al final, bueno,
pues de momento participado y visibilizado, tienes el primer paso, que es, vale, vemos que los demás ven diferente. A partir de allí, no sé, la verdad es que me parece complejo priorizar, dar la fuerza o la prioridad o la cantidad de peso, que es que a lo mejor el conflicto en ese equipo no es el principal. Lo principal es otra cosa, pero las personas que están allí participando, a lo mejor solamente has llamado 4, son todas las que tienen el conflicto, mientras que te falta la quinta porque no has identificado bien cuáles eran todos los agentes del ecosistema, entonces te falta una flecha. O sea, no sé si me sé explicar. Pero no es... Pero aquí hay algo fundamental, Eleonora, es decir, siempre el sistema va a estar incompleto, siempre te va a faltar algo. Siempre, porque no puedes capturar toda la realidad. Lo interesante es que puedas ir viendo si la comprensión que vas teniendo del sistema es adecuada o no, ¿no? Y entonces tú dices, si hemos entendido bien este círculo, y decir, no, la prioridad es fundamental, y entonces si nos ponemos a comunicar, si hacemos estos foros, si nos comunicamos, y eso lo que esperamos que suceda es que eso genere una priorización más adecuada, una mejor planificación de estas prioridades. Entonces, lo que esperamos que suceda es que la sobrecarga baje. Y eso es lo que decíamos antes de si comprendo el sistema, puedo proyectarme en el futuro, ¿no? Si yo hago esto es porque espero que esto suceda. Y entonces lo que espero ver es que prioricemos mejor y eso baje la sobrecarga y eso baje los conflictos, baje los errores y baje la presión. Eso es lo que yo espero que suceda con este foro de líderes, ¿no? Con este foro de comunicación que habéis señalado, ¿no? De la misma manera, si yo digo, oye, no, pues imagínate, ¿no? Yo creo que la falta de autonomía es un problema que impide que hace que la gente se desmotive e impide que la gente pueda trabajar y resolver el trabajo. A lo mejor no es, y voy al siguiente paso con lo que decías de la información. Una cosa es que la información sea compartida y otro es que eso se convierta en conocimiento y en consciencia. Es decir, vale, hay que compartir esto para darnos cuenta de que la gente no tiene autonomía y que nuestros mandos intermedios no liberan a la gente, no dan autonomía. Y entonces eso nos hace conscientes de decir, bueno, es que a lo mejor este problema no es de todo el mundo, es cómo hacemos que los mandos intermedios empiecen a generar esa autonomía y empiecen a acompañar los procesos para que se active la motivación, mejoren los resultados. ¿Se ve? Entonces, esa parte es algo que solamente con un diagrama así ya podemos trabajar juntos y hacer estrategia. A mí esto, oye, estoy completamente de acuerdo con eso, pero quiero poner un poco el foco en el proceso, porque es la parte, esto es como viene muy bien con los fuegos estos. Cuando entramos a trabajar en un problema, generalmente tenemos fuegos abiertos. Por eso estamos ahí, porque tienen problemas que hay que solucionar inmediatamente. Entonces, esto habla de las... A veces los problemas... Nosotros vamos igual que lo que habéis formulado vosotras. No, es que esta es la solución fundamental. La solución fundamental es diagnosticar bien el problema para ser capaces de priorizar, establecer esa comunicación para que no se genere ese gap y todo el mundo entienda de qué estamos hablando y que la organización pueda progresar. Pero esa, siendo la solución fundamental, en muy pocas ocasiones se puede implementar la solución fundamental. Antes hay que poner soluciones a corto plazo para ganar el tiempo suficiente o crear el espacio suficiente para poder emplear o poder aplicar la solución fundamental. Porque crear un foro de comunicación, solamente en crear el foro de comunicación y la estructura, lleva tiempo. O sea, hay que invertir en hacer eso y hay que resolver los conflictos antes de que la gente se pueda comunicar y generar esos vínculos de confianza. Entonces, eso necesita tiempo. Y entendiendo esta dinámica, podemos anticipar, podemos ver cómo presionan los errores o cómo presionan los resultados o cómo presionan los conflictos en el problema. Y como consultores siempre vamos allí como bomberos filósofos, ¿no? Llegamos allí como nuestras soluciones fundamentales funcionan así, pero hay que ponerse el casco y apagar primero los fuegos para poder crear el contexto donde esas soluciones puedan ser posibles. Como resumen, porque estamos ya en los últimos 5 minutos, fijaos cómo en un ejemplo tan pequeñito como este, hemos podido ver la interdependencia, preguntándonos por las causas y las consecuencias y empezando a conectarlas. Hemos visto la retroalimentación, como en este bucle que hemos visto aquí sencillo, ¿no? Lo vimos al principio con la creatividad y aquí los vemos, ¿no? Si en una organización
Y aquí os puedo preguntar, es decir, si los malos resultados hacen que no se confíen las personas, y si no se confían las personas se desmotivan y dan malos resultados, si este bucle está operando en una organización, ¿qué pensáis que emergerá de aquí? ¿No? ¿Qué estaríamos viendo en una organización si esto está operando debajo? ¿Qué pensáis que estaría pasando? Si los malos resultados hacen que no confíes en la gente en la que no se confía se desmotiva y da malos resultados, y esto opera. Simplemente, por no ponernos el compromiso, yo pienso, yo no sé qué pasaría, pero simplemente seguramente hay gente abandonando la organización. Me voy porque no me dejan trabajar y encima me presionan más, no confían en mí, no me dejan trabajar y tal. Entonces, si tú llegas a una organización y lo que te están diciendo es que la gente está abandonando, tú puedes pensar, pues hay una movida como esta operando por debajo. No sé cuál es, pero algo está pasando que genera ese abandono. Y entonces, y ya para terminar, fijaos, también hemos visto la demora en esto que Miguel acaba de decir con el tema del foro. Yo sé que un foro de comunicación es una solución, pero sé que esto tarda. Lleva tiempo, yo hoy lo empiezo, pero hasta que el foro empiece a dar sus frutos, va a pasar. Y si los problemas que hay entre medio no los solucionamos, el foro, aunque pueda ser mejor solución, nunca llegará a producirse. Porque en el tiempo que tarde en implementarse, esto se ha quemado. ¿Se entiende la idea? Sí. Yo creo que la parte interesante es que cuando llegas a una organización y hay errores, en lugar de ponernos a procesar todos los sistemas, que sería vamos a ver el proceso de esto, vamos a ver el proceso de otro, lo que intentamos comprender es la estructura. Bueno, ¿esos errores de dónde vienen? ¿Tienen causas personales, en el sentido de que son las personas afectadas por cualquier cosa que cometen los errores? ¿Son los procesos? Pero ya sabemos, ya tenemos una plantilla, por así decirlo, una manera de mirar a... Hay dinámicas, hay estructuras que generan estas dinámicas y estos eventos que son los juegos. Entonces es mucho más rápido, es mucho más profundo el análisis y la estructuración que si tuvieras que empezar a intentar diagnosticar todo de cero. Bien. Quita, Miguel, la pantalla que pensaba que está compartiendo yo, estás compartiendo tú también. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo espero que este tiempo compartido os haya dado un poco más de luz, aunque no sean 2 minutos, sobre el System Thinking y el valor que nos puede aportar a la hora de mirar la complejidad de las organizaciones. Y nada, nos queda un minutito por si queréis comentar alguna cosa, alguna reflexión, algo que queréis decir antes de terminar, y nos despedimos. Yo daros las gracias y esperar que os haya servido que al menos os haya servido para explorar, para que quedamos con ganas de explorar más. Muchas gracias, Marta. Nada, totalmente útil y muchas gracias, como siempre, un gustazo estar aquí estas 2 horitas con todos. Un besito. Chao. Muy bien. Muchas gracias. Nada. También. Muchísimas gracias. Fantástico. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, encantado de compartir una tarde más con vosotras. Pronto tendremos la web propia de STO España, y nuestra idea a partir de este año es generar contenido de divulgación, aparte de estos encuentros, ¿no? Ya lo decíamos en la sesión anterior, generar entrevistas, más material de divulgación y tener nuestra propia página web para aglutinar todo este contenido, que podéis acceder a él, independientemente de que ahora cuando lo subamos esté en la página de STO Internacional. Pero bueno, que pronto tendréis noticias nuestras. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y enhorabuena por simplificar lo complejo. Gracias. Muchas gracias, Marta. A ver Un abrazo. lo conseguimos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.